del ingeniero Moyo sería este, que dice la primera pregunta, o el primer ejercicio sería ordenar los elementos de una matriz por su frecuencia y secuencia por columna. Y nos da un esquema aquí. Este esquema nos dice que comencemos desde la primera fila y en la última columna y hacia abajo, ordenándolo hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Bien, para este método lo que vamos a hacer es comenzar desde, como dice aquí, ordenar los elementos de una matriz por su frecuencia. Aquí vamos a utilizar el método de frecuencia y secuencia por columna. Como nos dice por columna, vamos a comenzar por la columna, en este caso por la última columna, y desplazarnos por la fila. Acuérdense, cuando leí aquí por columna, entonces comienza por la columna y se desplaza por la fila. Y si eligiera por fila, aquí hay un ejemplo, por aquí donde está. Cuando leía por fila, comienza por la fila y se desplaza por las columnas. Bien, el primer ejercicio dice eso. Entonces vamos a comenzar vamos a comenzar desde la última columna y desplazarnos desde la primera fila hasta la última. Bien, muy sencillo. Voy a trabajar sobre este práctico. Voy aquí práctico. Número 2. Aquí. Cargar. Voy a copiar el cargo. Vamos a copiar esto. No. Vamos a copiar. ¿Le animo? Cargar. El práctico 2. Aquí vamos a programar esta parte. Será random. Está aquí. Solo lo mismo. Tengo que decirte que antes que llegara ya todo estaba preparado para enamorarte. El tiempo que perdí, los besos que regalé fueron necesarios para aprender que cuando te encontrara lo sabría tan solo con mirarte por primera vez. Tengo una receta para el resto de las cenas que nos quedan. Esto es para que solamente utilice los métodos en este menú. Son los mismos métodos acá, solamente que aquí lo voy a ocupar para práctico 2. Vamos a trabajar sobre este práctico, ya que ya están hechos los métodos de cargar y descargar, para no perder más tiempo. Vamos a hacer, ahora vamos a ver si funciona. A ver. 4, 4, 5, 2, perfecto. Okay. 2, para manual. Perfecto. Bien, comenzamos con el primer ejercicio. Vamos. Este pasito. Práctico número 2. Primero dice ordenar por su frecuencia, ¿no? Entonces este es un procedimiento que se va a llamar número 1. Ordenar los elementos de una matriz por su frecuencia. Ahí. Para este método lo que voy a utilizar es el método de frecuencia. Esta es una función. Frecuencia
Cada día más vivo. Ya, este método es una función la cual requiere un parámetro, el cual va a ser el elemento que voy a contar cuántas veces se repite dentro de la matriz. Y el resultado va a ser por el tipo entero. Aquí voy a declarar una variable que se va a llamar con. Este va a ser el contador, que comienza en 0. Comienzo con la fila F1. Comienzo en 1 hasta F. Me desplazo por la columna C1, la primera columna hasta la última. Aquí pregunto si el elemento que es mi parámetro es igual que el elemento de la matriz en la fila F1, C1. Son iguales, ¿qué es lo que va a pasar? Cuenta. Ahí está contando las veces que ese elemento se repite en la matriz. Lo que más retorna es el valor que cuenta. Muy bien. Aquí voy a aclarar esto para que ustedes le puedan entender mejor. El elemento 1, tipo integer. Esto yo lo hago para que ustedes le puedan entender. Ustedes ya pueden, si ya la entienden, para qué utilizo estos elementos, pueden obviar estas variables y trabajar directamente sin ocupar ninguna variable. Se puede, pero para que ustedes les puedan entender mejor, lo hago así. Elemento 1 y elemento 2. Así integra. Eso ya no puedo ver. Porque no sé. Ya. Aquí voy a declarar también div frecuencia 1, así integra, igual a 0. Voy a copiar esto. Rec 2, igual a 0. Aquí, y ahí, como dijimos, comenzamos por la última fila, que sería C1, de la última columna, que vale C, hasta 1. Y ponemos esta que dice step menos 1. ¿Esto para qué? Esto para que pueda decrecer, que vaya desde la última columna hasta la columna número 1. Esto para que pueda decrementar, desde la última columna hasta la primera columna. Step menos 1. Muy bien. Ahora nos desplazamos por las filas. F1 va a comenzar desde 1, desde la primera fila hasta la última fila. Bien, ahora comenzamos. Esto de aquí. Esto de aquí es para sacar el primer elemento de la matriz. En esa fila, en la columna C, o sea, en la última columna y en la primera fila. Aquí. O sea, lo que voy a hacer aquí es tomar el elemento que está en la última columna y en la primera fila, sería el número 3. Última columna, primera fila, o sea, el número 3. Aquí lo que voy a hacer es guardar ese elemento, para que ustedes le puedan entender. Voy a comenzar, voy a seguir. For de C2, esto es para que vaya al siguiente elemento, que sería C2, desde C1, desde el valor de C1 hasta 1, step menos 1. Acuérdense que C2 comienza en C1. C1 tiene el valor de C, o sea, de la última columna. Y por eso igual le pongo step menos 1. Esto para que vaya decrementando desde la última columna hasta la primera columna. O sea, C1 y C2 comienzan desde la última columna. Y le pongo hasta 1, step menos 1, esto para que pueda decrementar de la tercera columna, después a la segunda, después a la primera. Muy bien. Acuérdense, esto es importante. Y yo siempre me equivocaba. El valor de C2 tiene que comenzar en C1. Y C1 comienza en C. Importante eso. No le vayan a poner C al igual que acá. No vayan a cometer ese error, porque si no le va a salir error y se van a chipar. Entonces C2 comienza desde C1, desde el valor de C1 hasta 1. Muy bien, entonces yo voy a preguntar si el valor de C1 es igual al valor de C2. Si son iguales, ¿qué es lo que va a pasar? El aquí no he declarado i, dim y así integra.
esta I lo voy a ocupar para darle valor a la F2, que sería la fila donde voy a sacar el siguiente elemento. Aquí lo que está diciendo, el valor de C1, que vale C, lo hacemos hacia abajo, el valor de C1, si el valor de C1 es igual que el valor de C2, en el primer caso sí son iguales, porque C1 vale C y C2 vale el valor de C1 y son iguales. Entonces si son iguales, ¿qué es lo que va a pasar? El I va a ser igual a F1. F1 vale 1. Esto para que esté en la primera fila. Pero ¿qué pasa si estos no son iguales? Si no son iguales, aquí pongo una excepción. Else y va a ser igual sí o sí a 1. Ya sea que se cumpla esta condición o no se cumpla, sí o sí el valor de I comienza desde la primera fila. Muy bien, y aquí abajo de la condición, abajo de esta condición, al final, voy a desplazarme por la otra fila. F2 va a comenzar, que es F2, va a comenzar desde el valor de I hasta la última fila. Esta parte es importante. Desde F2 que comience en I, acuérdense que I es el valor de la fila 1, y si no cumpliera esta condición, sí o sí el I comienza en 1. Esto para que comience F2 desde la primera fila, sí o sí desde la primera fila hasta la última. Muy bien, una vez que estoy aquí, en el elemento 1 voy a guardar el elemento de la matriz en la fila F1, C1. Pero no solamente eso voy a hacer, voy a también guardar su frecuencia. En la variable frec1 voy a guardar la frecuencia del elemento 1. Para eso llamo al método frecuencia del elemento y entre paréntesis meto el elemento 1. Voy a copiar esto, Ctrl C, Ctrl V, y aquí simplemente voy a cambiar. En vez de 1 va a ser 2, y frec 2, y va a ser columna 2, y F2, 2. Muy bien, con esto lo que estoy haciendo es guardar el primer elemento de la matriz en la fila 1 y en la columna 3. En el elemento 1 lo que estoy haciendo es guardar el elemento de la fila 1, de la fila 1 y en la columna C1. ¿Cuánto vale C1? C1 vale C, entonces en la última columna. Ese número 3 se lo estoy guardando al elemento 1. Muy bien, y ahora aquí en la frecuencia 1 llamo al método de frecuencia de elemento y saco la frecuencia de ese elemento 1. El elemento 1 es el número 3. ¿Cuántas veces se repite el 3 en esta matriz? Se repite 1, 2, 3 veces. 3 veces. Entonces ese número se lo guardo en frec 1. Lo mismo aquí en el elemento 2. Para eso ocupo esta condición. Esto para que pueda ir al siguiente elemento por la columna y se desplace por la fila. Entonces el siguiente elemento sería el 1. Guarda el elemento 1 en el elemento 2 y saca la frecuencia del elemento 2, que sería 1 igual, porque solamente se repite una vez. Muy bien. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es preguntar si el elemento de la matriz, no es el elemento. Si me dice ordenar los elementos de una matriz por su frecuencia. Entonces lo que voy a hacer aquí es comparar la frecuencia. Voy a preguntar si la frecuencia 1, es mayor que la frecuencia 2, o sea, si es mayor, a ver aquí, no sería así. Pero sí, la frecuencia 2 es mayor que la frecuencia 1, si es así, se intercala. ¿Qué voy a intercalar? Las posiciones en donde se encuentra F1, C1, F2, C2. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Voy a aplicar otra condición. Or la frecuencia 1 es igual que la frecuencia 2. O si la frecuencia 1 es igual que la frecuencia 2, igual intercala. Pero como quiero ordenarlo, voy a aplicar esta condición.
Y además, importante esto, y además el elemento 1 es mayor que el elemento 2. Si es así, entonces intercala. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, saco la frecuencia del elemento 2, el elemento 2 digamos que es el 1, La frecuencia del elemento 1 es mayor que la frecuencia del elemento 3, no es igual, entonces no pasa nada. Se viene por acá, la frecuencia del elemento 1 es igual que la frecuencia del elemento 2, no, porque la frecuencia del elemento número 3 es 3, y la del 1 es 1, y no son iguales. Entonces aquí, pregunta, ¿el elemento 1, que es el elemento 3, es mayor que el elemento 2? Sí, entonces intercala, va intercalando. Pero al siguiente elemento, esto va a afectar por su frecuencia, va a intercalar. Por eso aquí viene primero el 3, después el 3, después el 3, después el 6, 6 y después el 1. Esto va a ir moviéndose o desplazándose al siguiente elemento y va a comparar la frecuencia. A la primera prueba no sale, no es absurdo que el 3 se venga acá y el 1 se venga acá, siendo que el 3 es el de mayor frecuencia. Esto cuando vaya avanzando, se va a ir acomodando aquí. Bien, para no, vamos a hacerla la prueba. Vamos a separar. Vamos a subir más arribita. Bien, entonces este es el ejercicio número 1. Esto mosquito. Bien. Le dice ordenar, pues vamos a ordenar columnas, ordenar por columna. A ver. ¿Qué voy a decir? Aquí lo voy a poner. Creo que lo mismo acá. Esto la llama 22. Llamados el 22. Bien. Llamo el objeto punto seguido y llamo el método que yo lo he puesto número 1. En el textbox 6, que es donde estoy descargando todo, entonces va a ser igual a m punto descarga. Vamos a checar. Está mi imagen. Aquí está. Tiene 3 filas, 3 columnas. Bien. Práctico 2, carga manual. 3, 5, 3, 2, 6. Me olvidé. Espera, ahí está. Bien. Son los mismos elementos. Sí, son los mismos elementos y el resultado tiene que salir. Entonces, ordenar. Sí, perfecto. Sí, está correcto. Vamos a ver carga random del 1 a 9. Vale, más 4 por 5. Random, cargar y ordenar. Vemos 7, 7, 7, 7, 7, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 8, 7, 7, perfecto. Perfecto. ¿Todo bien? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería segmentar una matriz en pares y impares ordenados por columna. Muy bien, voy a pausar el video para que no sea largo.